Iglesia, que Dios les bendiga. Amén. Pues para mí, como siempre, ¿verdad? Es un privilegio servir en mi iglesia, especialmente cuando se refiere a hablar de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio maravilloso. Busquemos en nuestras Biblias a Marcos capítulo 11. Y ya yo no tengo que decir mucho porque nuestra hermana Minelia ya dijo todo lo que yo iba a decir. Lo que voy a hacer es orar y nos vamos. Gracias, Milenia, por servirnos. Marcos capítulo 11, y vamos a estar viendo la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y como nos decía nuestra hermana Minelia, y como sabemos que hoy se celebra lo que se conoce como el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el día en que recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y es conocido como el Domingo de Ramos debido a las ramas de árboles o a las ramas de palmas que se cortaron y fueron puestas en el camino cuando Jesús entraba en la ciudad. Y el Domingo de Ramos también marca el comienzo de lo que la iglesia ha llamado históricamente la Semana Santa. ¿Verdad que sí? La semana más significativa en el calendario cristiano. Aquí como que no se celebra mucho la Semana Santa, ¿verdad? En Puerto Rico eso es fiesta de domingo a domingo. Y no puedes comer carne. ¿Qué es la Semana Santa o qué se celebra en la Semana Santa? La Semana Santa es simplemente la última semana de la vida o del ministerio público terrenal de Jesús. Y como todos sabemos, esta semana termina con su muerte en la cruz y su resurrección. Y hoy vamos a ver la historia de la entrada triunfal en el capítulo 11 de Marcos, como dije. Y por si no lo sabías, el capítulo 11 de Marcos es un capítulo fascinante. ¿Por qué fascinante? Porque si leemos el libro de Marcos desde el principio, los primeros 10 capítulos, podemos ver que el autor del libro se enfoca en el comienzo del ministerio terrenal de Jesús. Jesús predicó y enseñó a las multitudes. Él sanó a muchos enfermos. Él hizo muchos milagros sobrenaturales. Él expulsó demonios. Y todo eso mientras fue perseguido por los fariseos y los líderes religiosos. Hasta que llegamos al capítulo 11. Es interesante notar que el autor de Marcos hace algo importante comenzando en el capítulo 11. El autor de Marcos quiere que sus lectores se enfoquen en lo más importante de la vida de Jesús. Y lo más importante de la vida de Jesús es ¿qué? El final de su ministerio. Comenzando en el capítulo 11, podrás notar que la narrativa se pone mucho más lenta. Me explico. De los capítulos del 1 al 10 de Marcos, cubren un periodo de 3 años de la vida de Jesús. Mientras que cuando llegamos al capítulo 11, el autor frena la narrativa y de los capítulos del 11 al 16 solo cubre 7 días. Cubre la última semana del ministerio de Jesús. El autor quiere enfocarse en esa última semana del ministerio de Jesús. Yo creo que por eso es que no sabemos mucho sobre la infancia de Jesús. Porque para los autores de los 4 evangelios, eso no era lo importante. Y eso no debe ser lo importante para nosotros. Para ellos lo más importante era el ministerio de Jesús, en especial la última semana de su vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy en Marcos capítulo 11, de los versículos del 1 al 11. ¿Lo tienen en sus Biblias? Vamos a leerlo juntos.
Voy a estar leyendo de la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas. Para los que tienen la Biblia física, Nueva Biblia de las Américas, está en la página 1032. Oh. Sí, yo lo tengo aquí. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera de la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que iban delante y los que los seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Ayúdeme a orar y pidamos a Dios que bendiga nuestro tiempo mientras estudiamos su palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar aquí en esta mañana, Señor, adorando y glorificando tu nombre, Señor, y estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, en este momento la bendición de tu Espíritu sobre nosotros, sobre nuestras mentes, sobre nuestros oídos, que al escuchar tu palabra haga transformación, que tu palabra nos santifique, que nos fortalezca y nos acerque más a ti. Te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia para con nosotros y por la oportunidad de reunirnos ahora y escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy seguro que todos aquí, en algún momento de sus vidas, han dicho lo siguiente: no era lo que yo esperaba. No era lo que yo esperaba. Como seres humanos, es nuestra tendencia de crear expectativas para todo. ¿Verdad que sí? Creamos expectativas para todo, incluyendo los productos que compramos, los eventos que a que asistimos, en los restaurantes que comemos, las vacaciones que planificamos, todo. Usted no ha comprado un producto alguna vez en Amazon, le llega y le dice: pero esto no era lo que yo esperaba. ¿Verdad que sí? Chiquito. En Temu. Esto no fue lo que yo vi en la foto, esto no era lo que yo esperaba. No era lo que yo esperaba. Y esas expectativas casi siempre terminan: no era lo que yo esperaba, como dije. Y estoy seguro que la mayoría de las personas que estuvieron presentes durante la entrada triunfal de Jesús dijeron: no era lo que yo esperaba. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén sin duda fue un evento maravilloso. Fue un evento fascinante, fue un evento importante para el pueblo judío y para nosotros también. Fue importante porque fue cuando Jesús por primera vez decide declararse a sí mismo como rey. ¿Escucharon bien? Fue la primera vez que Él decide declararse a sí mismo como el rey. Ahora, en este capítulo 11 no es solo fascinante, sino que también es un poco extraño. Que Jesús entrara a Jerusalén y se declarara rey
Eso es extraño. ¿Por qué es extraño? Es extraño porque hasta este punto de su ministerio, Jesús ha sido muy reservado sobre su identidad. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús no ha querido darse a conocer. Miren lo que dice Marcos 3, 11 y 12. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Miren lo que dice Marcos 5, 42 y 43. Jesús acaba de resucitar a una niña de entre los muertos y dice, al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces Jesús les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran de comer a la niña. En Marcos 8, 27 al 30 dice, Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les respondieron, unos, el Juan el Bautista y otros, Elías, pero otros, uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. A lo largo de este evangelio Jesús ha estado escondiendo su identidad. Pero ahora que está llegando al final de su ministerio, hace algo no solamente extraño, sino sorprendente. Se presenta al mundo como rey. Qué extraño, ¿verdad? Se presenta al mundo como rey. Pero no fue solamente extraño, fue también peligroso. Fue peligroso porque para el gobierno romano, al enterarse de que alguien se declarara rey a sí mismo, eso no le hubiera caído bien al gobierno romano. Para el gobierno romano eso era insurrección. Lo que hizo Jesús fue un atentado en contra del gobierno romano. ¿Y qué de los judíos? ¿Qué de los líderes religiosos, los fariseos? Miren, la gente amaba a Jesús. La gente seguía a Jesús, lo recibían con gusto, pero los fariseos odiaban a Jesús. Así que para Jesús declararse rey significaba invocar en cierto sentido la ira tanto de judíos como de gentiles. Y eso es precisamente lo que hace Jesús en este pasaje. Entra a Jerusalén y dice, aquí yo soy el rey. Yo soy el rey. Soy el rey que ustedes y el mundo entero han estado esperando. Fue bien peligroso lo que hizo Jesús. Y la realidad, iglesia, es que los judíos estaban esperando por un rey prometido. De hecho, los judíos tenían una larga historia de reyes muy perversos, malísimos. Tan malos eran que apartaban al pueblo del camino, los llevaba a cometer idolatría y a darle la espalda a Dios. Y me pregunto yo, ¿será diferente a lo que experimentamos hoy día? ¿Verdad que no? Creo que nada ha cambiado. Creo que todos aquí sabemos y entendemos lo que es tener líderes de gobierno en los que no confiamos. A gobernantes que le han dado la espalda a Dios y quieren que su pueblo los siga sus caminos. Gobernantes que nos traen frustración. Y los israelitas fueron gobernados a menudo por reyes que no eran confiables. Su primer rey, Saúl, terminó siendo un apóstata. Le dio la espalda a Dios. El siguiente rey, David, y David es visto como uno de los reyes más grandes de su historia. David fue un adúltero y un asesino. Y los reyes que vinieron después de David fueron peores que él. De hecho, cuando la Biblia describe a los reyes de Israel,
una y otra vez nos dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Miren, de los 40 reyes de Israel y Judá, 32 de ellos nos dice la Biblia que fueron malos. Fueron perversos, fueron idólatras. Pero a pesar de que los israelitas tienen esta historia de tener unos reyes malos, ellos tenían una esperanza. Esperaban a un rey prometido. Tenían esperanza porque tenían la promesa ¿de quién? De Dios mismo. De Dios mismo, la promesa de que un día vendría un rey que sería completamente diferente. Un rey maravilloso, un rey completamente opuesto a los reyes pasados. Miren cómo una de las profecías del Antiguo Testamento describe a este rey prometido, al rey que tanto ellos esperaban. Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios le promete a su pueblo un rey soberano, un rey de paz, un rey de justicia, un rey de poder, y que su gobierno será eterno. Y para un pueblo acostumbrado a la injusticia, para un pueblo acostumbrado a la sangre en las calles, al dolor, a la dificultad, ¿te imaginas lo dulce que debió ser esa promesa? Los israelitas soñaban con un rey de paz, con un rey de justicia, con un rey de poder, y que su reino fuera eterno. Estaban cansados de los reyes malvados e idólatras. Soñaban con el día en que este rey haría su entrada y pudieran celebrar ese reino que Dios les había prometido. Imagínense las expectativas del pueblo. Y si nosotros también hubiéramos estado en Israel en ese tiempo, hubiéramos estado esperando la llegada de ese rey prometido. Imagínense la fiesta. Imagínense la celebración que se iba a formar a la llegada de este rey prometido y maravilloso. La mejor fiesta del mundo, ¿verdad que sí? Pero la realidad es que eso no es lo que vemos en el texto de hoy. Este evento, esta entrada supuestamente triunfal, fue una entrada inesperada y humilde. ¿Y qué nos deja ver que fue una entrada humilde? Dice que Jesús se presenta cabalgando en un pollino. ¿Qué es un pollino? Es un asno, un burro. Y noten que dice que fue prestado. No era ni de él. Y como montura, usó una silla improvisada con la ropa sucia de sus discípulos. Allí no nos dice que hubieron otros reyes ni personas importantes cuando él hizo su entrada. Allí habían solo unos pobres peregrinos de camino a Jerusalén que viajaban a celebrar la fiesta de la Pascua. Esta entrada, iglesia, fue radicalmente diferente a la entrada de un rey conocido, de muchas riquezas y de mucho poder. Pero tenía que pasar de esa manera. Esto que vemos aquí en el capítulo 11 no fue un error del autor. Tenía que pasar
de esa manera. Jesús entra a Jerusalén y montado en un pollino se declara a sí mismo el Rey de Israel. Así que a la luz de esto, quiero que veamos brevemente tres cosas en este pasaje. Primero, quiero que veamos cómo este pasaje nos muestra que Jesús es el Rey prometido. Segundo, cómo responde la multitud a esta verdad. Y tercero, qué significa para nosotros que Jesús también es nuestro Rey. Amén. Las personas importantes suelen tener medios de transporte especiales. Especialmente si tú tienes mucho dinero. Por ejemplo, ¿quién vuela en el Air Force One? El presidente de los Estados Unidos, ¿verdad que sí? Eso fue lo único que me vino a la mente. Pero buscando qué tipo de medio de transporte tienen las personas importantes, me salió el Pope Mobile. El Papamóvil. Él tiene un carro especial. Blindado. Digo esto porque al Jesús entrado montado en un burro, nos deja ver a ti y a mí que Jesús era una persona muy importante. Miren lo que dice Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Hablando de la ciudad de Jerusalén. Tu rey, persona importante, viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Jesús era una persona muy importante. Así que podemos añadir el burro de Jesús a esa lista de vehículos importantes. Vehículos especiales de personas importantes. Iglesia, cientos de años antes de que Jesús naciera, los profetas habían profetizado de este evento. Habían profetizado que vendría el Rey de Israel. ¿Y cómo iba a venir? Iba a entrar a Jerusalén montado, humilde y montado en un pollino. Iglesia, ¿puedes ver por qué es tan significativo que Jesús haya entrado a Jerusalén de la manera en que lo hizo? ¿Puedes ver lo importante que es Jesús? Vayamos a los versículos 2 y 3 de Marcos 11. Jesús les dijo, vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Una nota. Aquí vemos la soberanía de Jesús y cómo Él tenía el control de toda situación. Como vimos en la profecía de Zacarías y ahora en el versículo 2, Jesús con toda autoridad se declara Rey de Israel a la luz de lo que ya se había profetizado. Una profecía de que Él no vendría, ¿cómo? Con riquezas, ni fuerza montada en un caballo de guerra, rodeado de un ejército. Él vino ¿cómo? Justo y humilde en un pollino. Y todos sabemos que Él vino ¿para qué? Para servir y dar su vida al rescate de muchos. Y quiero que veamos algo más sobre este pollino. Noten que el versículo 2 es muy claro al decirnos que nunca nadie se había montado en él. Eso es un punto importante. Y al parecer eso era importante para Jesús. Eso es significante porque de acuerdo a la tradición de la cultura judía, a nadie se le permitía montar en el caballo del rey o el caballo del rey. Solo el rey podía montar su caballo. De hecho, estuve leyendo que los que entrenaban esos caballos trataban de imitar la voz del rey
para que cuando el rey le diera una orden al caballo, reconociera su voz. Y es por eso que Jesús especialmente usó un pollino que nunca nadie se había montado en él. ¿Ah? Todo en este pasaje, y especialmente los detalles de Jesús acerca del pollino, nos deja ver que Jesús está tratando de decirle a la multitud allí presente que Él es el Rey prometido. Zacarías 9:9, Jerusalén, tu Rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un pollino. Pero, ¿cómo le responde la gente? Versículo 8 al 10. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Quiero hacer una nota aquí. No tiene que ver nada con el mensaje. ¿Por qué rayos le ponen una H a las palabras si no tienen sonido? Mi tendencia es decir Hosana, pero es Hosana. Anyway, tuve que borrarlas en mi nota para no decirlas. Anyway. Hosana en las alturas. Aquí vemos cómo Jesús y sus seguidores finalmente entraron a Jerusalén. Y cuando llegaban cerca del monte de los Olivos, nos dice que muchos tendían sus mantos, sus ropas. Y también tendían ramas de árboles por el camino. Esta práctica de tender sus ropas y ramas de árboles o de palmas, como dicen otros evangelios, esto era una práctica cultural antigua que se hacía cuando se recibía un rey. Y esta práctica, esta era una práctica que representaba sumisión. Mientras Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén del Monte de los Olivos, haga un picture, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que dice? A mental picture. Un retrato mental. Mientras Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén del Monte de los Olivos, yo me imagino a la multitud en la ciudad mirando hacia el monte, mirando a esta persona bajando en un pollino, con la gente alrededor gritando, ¿qué? Hosana. Y viendo a otra multitud siguiendo a este hombre, mientras más ruido hacía la gente, más personas se unían y a coro todos gritaban, Hosana. Allí había un bullicio. Posiblemente hubieron personas que también lo reconocieron cuando él hizo los milagros y las sanidades. Iglesia, el gozo y el entusiasmo y las expectativas aumentaban. Dice que daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿Y qué era lo que gritaban esta gente? La palabra Hosana era una palabra hebrea, litúrgica hebrea, que significa sálvanos. Sálvanos, restáuranos, libértanos. Pero ¿de dónde vienen estas palabras? Estas palabras tienen su origen en el Salmo 118. Versículos 25 y 26 dice, te rogamos, oh Señor, Hosana, sálvanos. Sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, Hosana, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor, los bendecimos. Este salmo es parte de una serie de cánticos usados por los israelitas durante la celebración de la fiesta de la Pascua. Recuerden que la fiesta de la Pascua era celebrada por los israelitas para recordar la liberación
de la esclavitud de Egipto. La cosa es que la nación de Israel anticipa otra liberación, y es la liberación del gobierno romano. Con esta entrada, el pueblo de Israel creía que este era su tiempo de ser librado de la opresión del gobierno romano. Y la multitud grita: Hosana, sálvanos, restáuranos. Esta multitud, al gritar Hosana, estaban declarando que este que venía montado en un pollino tenía el poder para rescatar y liberar. Amén. El Rey ha llegado. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Podemos ver que la multitud parece sí reconocer que Jesús era su Salvador. Sin embargo, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Hay algo que no encaja con este evento de la entrada triunfal. Versículo 11. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Yo no sé si usted pudo notar, el autor de Marcos nos está diciendo que el rey prometido, el rey que tanto esperaban, acaba de llegar y no hay fiesta. No hay celebración. Esta fue una entrada no triunfal. Jesús entró en Jerusalén y ¿qué dice? Fue al templo. Dice que miró, evaluó todo a su alrededor y se fue a otra ciudad con sus discípulos. Yo no sé usted, pero yo como que me quedé con las ganas de saber más detalles. ¿Verdad que sí? Y es por eso que vamos a otros evangelios, a ver si la historia es diferente. Pero si estás leyendo exclusivamente de Marcos, te quedas con las ganas de saber más. La entrada de Jesús comienza con muchas expectativas. Pero el final fue decepcionante. Y esto es lo que se llama un final anticlimático. De acuerdo al versículo 11, nada pasó. No hubo fiesta, no hubo celebración. La gente que gritaba y recibía a su rey, ¿qué hicieron? Desaparecieron. Para la multitud, Jesús fue rey solo por un corto tiempo. El hecho es que, a pesar de todos los hosanas, a pesar de todos los aleluyas, la multitud allí en ese día realmente no entendió qué era lo que Jesús había venido a lograr. No entendieron el propósito de su llegada. Y hay otro punto que debemos considerar. El pasaje termina de esta manera porque Jesús sabía que muchos de los que gritaban Hosana, esa misma semana iban a gritar crucifícalo. Crucifícalo. Miren lo que dice Marcos 15, 12 al 15. Dice, Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos les respondieron a gritos, crucifícalo. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. ¿Cuál fue el problema ese día en Jerusalén? Jesús, el rey prometido, el rey justo y de salvación, el rey del universo, acaba de llegar.
pero no era lo que ellos esperaban. La realidad es que ellos esperaban un reino temporal, un reino físico. No esperaban el tipo de reino que Jesús había venido a establecer. Lo que los judíos esperaban era un Mesías, un rey que iba a establecer un reino terrenal y temporal, que les iba a dar la victoria sobre sus enemigos terrenales. No sabían que la victoria que Jesús vino a ofrecer era mucho mayor que esa. Sí, Jesús entró a Jerusalén como rey, pero no como rey con planes de guerra para derrotar a sus enemigos a la fuerza. Lo maravilloso es que Él vino como rey a servir y a dar su vida para el perdón de sus pecados, para el perdón de nuestros pecados. Él vino a derrotar a otro enemigo. No fue al gobierno romano. Él vino a derrotar a otro tipo de enemigo. Él vino también a crear noticias de gran gozo. Su entrada visualmente expresó que Él vino humildemente a ofrecer salvación y paz con Dios. Eso era lo que representaba su entrada. Salvación y paz con Dios. Pero el pueblo no pudo entender la naturaleza espiritual del reino de Dios y la obra que Jesús vino a hacer. Entonces aquí es donde es bien importante para ti y para mí entender la naturaleza del reino de Dios. El reino de Jesús. Porque Jesús no vino a salvarnos de malos presidentes o de malos jefes. Y aunque eso ocurrirá pronto, Él no vino a establecer un reino terrenal y temporal. Él vino a establecer un reino espiritual. Un reino donde Él gobierna por medio de su palabra, por medio de su espíritu y no una espada. Ahora, eso no significa que Él no sea un rey guerrero, porque Jesús vino y nos libertó de nuestro mayor enemigo. Amén. Él nos libertó de la esclavitud de nuestro enemigo, Satanás. Él no vino a hacer guerra con Roma o con las naciones paganas alrededor de Israel. Jesús vino a hacer guerra y a triunfar con lo que verdaderamente nos esclaviza a nosotros y nos lleva a la muerte. El pecado. Nuestro pecado. Iglesia, Él es el Rey que guarda y preserva nuestras almas. Él es el Rey que vino y nos da dones espirituales. Y uno de esos regalos es el fruto de su Espíritu para que lo disfrutemos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Mucha gente está buscando a un Dios que arregle todos sus problemas terrenales y temporales, sin saber que ese no es el tipo de rey que Jesús vino a ser. El teólogo, pastor y reformador Juan Calvino dijo lo siguiente acerca del reinado de Jesús. Es un quote un poco largo, pero quiero que sigan conmigo para que vean lo que dijo Juan Calvino del reinado de Jesús. Él dijo: podemos percibir la fuerza y la utilidad del reinado de Cristo solo cuando reconocemos que es espiritual. Esto queda suficientemente claro por el hecho de que mientras debemos luchar toda la vida bajo la cruz, nuestra condición es dura y miserable. ¿De qué nos servirá, pues, estar reunidos bajo el reinado del Rey Celestial si más allá de esta vida terrenal no tuviéramos la certeza de disfrutar de sus beneficios? Por esta razón debemos saber que la felicidad que se nos promete en Cristo no consiste en cosas externas, como llevar una vida alegre y pacífica, tener ricas posesiones, estar a salvo de todo mal y abundar en delicias como las que la carne comúnmente anhela.
No, nuestra felicidad pertenece a la vida celestial. En el mundo, la prosperidad y el bienestar de las personas dependen en parte de unas defensas fuertes. Me pasé. Perdonen. En el mundo, la prosperidad y el bienestar de las personas dependen en parte de unas defensas fuertes que las protejan de los ataques exteriores. Del mismo modo, Cristo enriquece a su pueblo con todo lo necesario para la salvación eterna de las almas y los fortifica con valor para resistir todos los asaltos de los enemigos espirituales. Así es como debemos pasar pacientemente por esta vida con su miseria, hambre, frío, desprecio, reproches y otros problemas, contendiendo con esta única cosa, que nuestro Rey nunca nos dejará desamparados, sino que proveerá nuestras necesidades hasta que nuestra guerra termine y seamos llamados al triunfo. Amén. Gracias, Señor. Calvino nos recuerda que nuestra vida no es siempre paz, gozo, salud o justicia, ¿verdad que sí? Muchas veces es todo lo contrario. Y si no tenemos cuidado, iglesia, si no tenemos cuidado, si no guardamos nuestros corazones, podemos ser tentados a pensar que lo que el reinado de Jesús me ofrece no es suficiente. Cuando la realidad es que el reinado de Jesús es todo suficiente y es todo lo que necesitamos. Miren, iglesia, este rey que entró a Jerusalén montado en un pollino trajo algo según el profeta Zacarías. Y no fue una espada para conquistar a Roma. No fueron riquezas para construir un imperio poderoso. El rey prometido, nuestro rey, trajo el perdón de pecados, trajo paz con Dios y salvación eterna. Qué bendición, ¿verdad? Trajo salvación eterna a través de su propia humillación. ¿Cuál fue su corona? De espinas. ¿Cuál fue su trono? La cruz. Considera el hecho de que Jesús sabía todo el tiempo que su entrada a Jerusalén iba a terminar en humillación y muerte. Y sin embargo, ¿por qué nuestro rey hizo esto? Su entrada triunfal fue una demostración pública de su amor por nosotros. Una demostración pública de amor por los pecadores como tú y como yo. Iglesia, tenemos un Dios, tenemos un Rey, tenemos a Jesús que vela por nosotros, que suple nuestras necesidades y nos guarda hasta el fin. Que nos gobierna a través del ministerio de su iglesia y de su palabra. Un rey que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Él es el rey en el que podemos confiar y depositar toda nuestra esperanza. Gracias, Señor. Incluso cuando parece que todos los gobernantes terrenales fallan y nos defraudan. Iglesia, Jesús es el Rey que tanto necesitamos. Nuestro Rey de salvación eterna. Termino haciendo dos preguntas bien importantes para nosotros. Primero, ¿ha tenido Jesús una entrada triunfal en tu corazón o en tu vida? Y si es así, es nuestro deber alabarle y glorificarle en espíritu y en verdad. Y segundo, vives tu vida demostrando que hubo una entrada triunfal en tu corazón. ¿Qué dicen otras personas de ese rey que entró en tu vida? Amén. Gloria a Dios. No puedo terminar sin antes decir que si hay alguien que no ha experimentado la entrada triunfal de Jesús en su corazón,
por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tienes esa oportunidad. Amén. Sí, Señor. Su entrada triunfal fue una demostración pública de su amor por ti y por mí. Una demostración pública de amor por los pecadores. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y mientras ellos se preparan, Bendito Jesús. quiero terminar leyendo Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, que dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Y con mucha alegría podemos decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Oremos. Padre, qué bueno tú eres, Señor. Tú eres bueno y poderoso. Te damos gracias por el regalo maravilloso de la salvación de nuestras almas. Gracias por los grandes dones que nos has concedido a través del ministerio de tu iglesia y la predicación del Evangelio. Gracias porque también te preocupas por nuestras necesidades físicas y terrenales. Y que un día, si nos prometes terminar con toda injusticia y con todo dolor. Señor, esperamos con anticipación esa manifestación futura de tu reino. Pero hasta que eso ocurra, ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en ti como Rey bueno. Concédenos, Padre, cada vez más el conocimiento de esa verdad. Permítenos fijar nuestros ojos en nuestro Rey Jesús y que podamos vivir vidas que te glorifiquen a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús.